Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 502. El diablo está en los detalles. Cuando llevé a Isabella a los aposentos del rey, Agosto mostró una habilidad extraña que no podía explicarse con el sentido común. Hasta donde Isabella sabía, Agosto nunca había entrado en el Palacio Carlo. Sin embargo, conocía este castillo desconocido a la perfección. La pequeña y vieja puerta lateral de la muralla, la cerradura que se rompía de una patada, e incluso el pasadizo secreto que conducía desde el agujero de la valla del jardín del palacio hasta los aposentos del rey a través de un laberinto subterráneo, todo estaba en la palma de su mano. ¿Cómo sabes todo esto? No te lo dije. Tengo los recuerdos de un ser supremo. Isabella preguntó qué era exactamente el ser supremo, pero Agosto no respondió a esa pregunta. Su mirada decía: un espíritu humilde como tú no es digno de saber tales cosas. En cambio, respondió a la siguiente pregunta de Isabella. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Muchas cosas. Y al mismo tiempo, nada. Agosto sonrió mostrando sus dientes blancos. Puedo cumplir todos tus deseos. Isabella sonrió. Imposible. Lo que ella quería en ese momento era un lugar al lado de un noble etrusco mucho más respetable que Octavio, y que el hombre de Clemente que la había puesto en apuros. No era un vacío que alguien tan humilde como Agosto pudiera llenar. Agosto soltó una risa irónica, como si hubiera adivinado los verdaderos sentimientos de Isabella. Oh. ¿Te burlas? Ahora te ríes, pero pronto te acordarás de mí. Agosto, después de someterse a Kirrilu, era diferente. Ahora los secretos del universo, el pasado y el futuro, se le revelaban. Agosto, caminando junto a Isabella en el pasadizo secreto del Palacio Carlo, tenía el entusiasmo de un loco y la dignidad de la autoconfianza de un líder de culto. Tú eres una mujer con muchos deseos que quieres cumplir. Sonrió con malicia. Deseos que no se pueden satisfacer por medios normales. Las palabras de Agosto eran ciertas. Isabella, incluso después de convertirse en la amante oficial de León III, tenía un sinfín de cosas que quería. La sumisión de Julia Helena. La eliminación de Rubina. La ruina de César. La caída de Alfonso y Ariadne. No ser rechazada por nadie por nada. Belleza eterna. Y entre ellos, no había nada que pudiera lograrse por medios justos o sensatos. Isabella, que había estado sumida en sus pensamientos por un momento, notó la expresión perpleja de León III y añadió de la manera más inofensiva posible. No es nada importante, es alguien que tenía conmigo cuando estaba en la casa del conde Contarini. León III se llevó la mano a la barbilla, haciendo un gesto de sorpresa. El rey le había preguntado a Isabella cuando apareció por primera vez en el Palacio Carlo si tenía algo que traer de su familia o alguien a quien traer. ¿Por qué no lo trajiste entonces? Bueno, en ese momento, no quería verlo ni en pintura porque era un tipo que se había aprovechado de su situación desesperada para tomarla a la fuerza. Pero no podía decir eso. Ella sonrió dulcemente. Soy una piedra rodante. Fingir ser una víctima era demasiado fácil para Isabella. En ese momento me sentía intimidada por la duquesa viuda Rubina y no pude presentar mi petición. Ella inclinó ligeramente la cabeza. El velo que cubría la parte inferior de su rostro añadía un toque de misterio a la belleza de Isabella. La mirada de sospecha de León III se suavizó de inmediato. Era como si su cerebro se hubiera detenido. Así era la belleza que podía derrocar reinos. En realidad, su belleza estaba irremediablemente arruinada por la cicatriz en su mejilla. Pero incluso con solo sus ojos intactos, ejercía tal magia. Por eso Isabella estaba tan ansiosa por recuperarla. Con la duquesa viuda Rubina observando atentamente, ¿cómo podría yo, que dormía en un rincón de los aposentos de su majestad, atreverme a traer a mi gente al palacio? Culpar a los demás siempre era dulce. Ah, Rubina. Otra vez había maltratado a una niña a sus espaldas. Los asuntos de las mujeres, por mucho que uno abriera los ojos, no había forma de detenerlos y eran extremadamente dolorosos. Bueno, haz lo que quieras. León III aceptó la petición de Isabella de buena gana.
No le estaba pidiendo que fuera a discutir con Rubina en su lugar, sino que trajera a un sirviente más al palacio, así que no había razón para negarse. Pero Su Majestad. Isabella miró a León III con cautela. Su mirada estaba llena de inocencia y lástima. Ante su actitud enigmática, León III preguntó. ¿Por qué? Ese terapeuta de la piel es un poco llamativo para traerlo al palacio. León III dijo lo primero que se le ocurrió. Como no había nadie a quien tener en cuenta, lanzó cómodamente todos sus prejuicios erróneos. Es muy feo, está incompleto, no puede ver o hablar. No, no es eso. Isabella dudó y luego confesó. Solo la mitad. Es un moro. León III se rió a carcajadas. Pensé que era algo más. No era gran cosa. Era una oportunidad para mostrar su generosidad. He oído que hoy en día muchas familias nobles traen esclavos moros a propósito. Todos los perros y vacas tienen uno, ¿qué tiene de malo que el terapeuta de la piel de mi amante oficial sea moro? Isabella dudó. El ambiente era bueno ahora. Debería confesar que el moro era en realidad un hombre. Pero no pudo dejar que esas palabras salieran de su boca. León III, sin darse cuenta de la vacilación de Isabella, se rió a carcajadas y le concedió un permiso generoso. Tráelo pronto. Incluso le ofreció la amabilidad de pensar en cómo hacerlo. ¿No está vacía la casa del conde Contarini en la capital ahora? Como de todos modos no habrá nadie, ¿podríamos enviar a alguien a las tierras occidentales de esa familia para que lo traiga? Si viene directamente de las tierras occidentales, el camino a Taranto será más corto y llegará más rápido, ¿no? Para León III, para quien usar el cerebro se había vuelto una molestia porque los demás hacían todo por él, esto era realmente la mayor consideración. Sin embargo, Isabella rechazó la consideración del rey. No. Probablemente dejó de trabajar para la casa del conde y está en algún lugar de San Carlo. Las cejas del rey se alzaron en forma de montaña. ¿Qué hace un terapeuta de la piel que estaba en una familia noble para ganarse la vida solo en San Carlo? Esa persona, además de ser terapeuta de la piel, también es un excelente boticario y alquimista. Los ojos de León III brillaron al instante. ¿Alquimista? El nivel de alquimia en el continente negro era abrumadoramente superior al del continente central. Así que era un moro. Cuando León III lo entendió por sí mismo, Isabella asintió con entusiasmo y una expresión feliz. Entonces, antes de partir, haz que mis guardias coloquen un aviso en el castillo, que buscan a tal y cual persona. El rostro de Isabella se iluminó. Entonces, ¿puedo llamarlo directamente a Taranto? Claro, claro. Cuanto antes puedas recibir tratamiento, mejor. ¿No era eso también para que su primera noche se acercara más rápido? León III se sintió de repente de buen humor. Envía a alguien a colocar el aviso de inmediato. Si dices que es un alquimista muy hábil, así que yo también tengo curiosidad. Isabella sonrió ampliamente y abrazó a León III. La pus había disminuido, pero el olor a perfume que se había rociado abundantemente para ocultarla aún permanecía. Era una fragancia de iris y sándalo mezclada con almizcle. Gracias, Su Majestad, al fin y al cabo, Su Majestad. Así, la situación sin precedentes de que el príncipe y la familia del príncipe actuaran por separado de la corte del rey que se dirigía a Taranto se decidió de forma improvisada. La frontera norte es tan sospechosa que no puedo dormir. Este invierno Alfonso de Carlo y los caballeros del Yelmo Negro deben estacionarse en el centro para proteger San Carlo y mostrar su lealtad a mi persona. León III de Etruria, monarca de la Iglesia, guardián de los cielos. La mención de la frontera norte se deslizó sutilmente. La interpretación de lo que esto significaba exactamente variaba de persona a persona. Aquellos que sabían que el noreste estaba plagado de bárbaros consideraron que se refería a los bandidos de Acereto. Sin embargo, aquellos que estaban un poco desinformados sobre la situación subyacente y solo escuchaban y veían lo que se anunciaba oficialmente, pensaron que se refería al conflicto entre Trevero y el reino de Gálico por el puerto de Pisarino. Trevero exigió a Gálico que entregara el puerto como se había prometido. Era una reclamación basada en el tratado que establecía que si el rey Felipe IV de Gálico aprobaba la amnistía de la ley alemana, Trevero recibiría el puerto de Pisarino. Sin embargo, lo que Felipe IV realmente quería lograr, incluso a costa de entregar el puerto de Pisarino,
era la ascensión de su hijo ilegítimo Jan al estatus de hijo legítimo, no la inversión de la vida de 1 millón de bastardos sin su propio hijo. Enfurecido por la factura que le llegó sin haber obtenido nada, Felipe IV movilizó la caballería pesada de Montpellier a la frontera más cercana con Trevero. Bueno, independientemente de a qué se refiriera el rey con su mención de la frontera norte, nadie en San Carlo pensó que la acción unilateral del Palacio del Príncipe realmente ocurriría. Pero la bula papal estaba ante sus ojos. La realidad siempre supera la imaginación. La Casa Real de Carlo, bajo la dirección de la duquesa viuda Rubina, empacó sus cosas en un instante, y las familias nobles de San Carlo, que recibieron la repentina orden de moverse, también empacaron sus pertenencias a toda prisa. Hermana. Si es posible, yo también quiero quedarme en San Carlo. Bianca, la joven señora de Taranto, se quejó a Ariadne, la nueva señora del Palacio del Príncipe. Ambas tenían poder real pero no un título oficial. Sin embargo, independientemente de esas cosas externas, el ambiente y el estado de ánimo entre ellas eran muy buenos. Tienes que viajar. Hace mucho que dejaste el feudo. Bianca había estado fuera de casa desde que dejó Taranto para decapitar a Hipólito con sus propias manos. El camino al reino de Salamanta era bastante largo, y el periodo que pasó de regreso en San Carlo, holgazaneando con Alfonso y Ariadne, también fue bastante extenso. Por muy confiables que sean los subordinados, un feudo que el monarca no supervisa directamente se arruinará. ¿Cómo sabes todo eso, hermana? Ariadne solo sonrió levemente sin responder. Cambió de tema. Bianca. Tengo algo para ti en el camino de regreso. Un libro de arte de gobernar o algo así. No quería más cosas que estudiar. Bianca hizo una mueca de disgusto. Bianca era buena estudiando, pero eso no significaba que le gustara estudiar. Ariadne tomó la mano de Bianca y la condujo a la habitación de al lado. El objeto que Ariadne le iba a dar a Bianca estaba solo en una habitación vacía sin muebles. Bianca. Es un regalo.